Buenas noches, Buenas noches. padre, mucho gusto. Acerca del micrófono más. Las preguntas que le voy a hacer son de amigos que no están aquí. Ok, pero acérquese más el micrófono para que se escuche. Aguántese que ahí va. Dice, la hermana Belinda dice, ayer escuché a unos hermanos separados que no entienden por qué los católicos decimos que Pedro fue el primer papa de la iglesia. Si ahora los papas guardan el celibato y Pedro era un hombre casado, entonces, si Pedro era casado, no pudo ser el primer papa. Sí, les respondo. En la iglesia existían hombres casados y hombres solteros. San Juan era soltero, San Pablo era soltero. San Pedro se supone que era casado, porque habla de una suegra, aunque podría haber muerto su esposa, él ser viudo y tener la suegra todavía. Eso podría ser. Y en ninguna parte habla de que Pedro cargaba la mujer o los hijos, la esposa de los hijos. Habla que cargaban una mujer cristiana, que los protestantes traducen como esposa, pero que no es correcto porque Pablo dice es otra cosa muy distinta. A ver si recuerdo la cita. Es como Primera de Corintios, después del 7, como 9:12, por ahí, Luis. Si era 9:12, algo así. Sí. ¿Qué dice? No, en 1 Corintios 9:12. 9, o usted está leyendo 12, 7. No, estoy hablando del capítulo 9. Ajá, vamos a ver. 9:12, a ver. Siga, a ver. Ajá. No, entonces, a ver, 7, Primera de Corintios, 9:7, ¿era? 9, no. ¿Es 5? ¿Qué dice 5? ¿Qué dice 5? Ajá, escuche. En esta cita es que los protestantes dicen que Pedro tuvo esposa, que Pedro andaba con su esposa. Escuche. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles. Ellos dicen que aquí Pablo está diciendo que él tiene derecho a cargar una hermana por mujer, como lo hacen los demás apóstoles. Y los hermanos del Señor y Cefas. Y Pedro. Esto, traducción, no es correcta. Lea la traducción de la Iglesia Católica para que ustedes vean la diferencia. Vamos a estudiar las dos Biblias, porque los protestantes creen que esta traducción, la de los protestantes, es la correcta. Le voy a mostrar que no es la correcta. Se lo voy a mostrar que no es correcta. Y que no está diciendo cargar una esposa como la cargaba Pedro y los demás apóstoles. No. Está hablando de una mujer por compañera. O sea, escuchen, antes de venir Cristo, la mujer no tenía ningún valor. La mujer no participaba en nada, era cero a la izquierda. Cuando viene Cristo, ya dice Pablo, ya no hay diferencia entre hombre y mujer, entre esclavo y libre, entre judío y no judío. Todos son uno en Cristo. Ya cuando viene Cristo, la mujer entra en escena. La mujer ya puede ir a evangelizar también. Ya también puede acompañar a los apóstoles. Escuche cómo dice la de nosotros. No tenemos derecho
a llevar con nosotros una mujer cristiana como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Una mujer cristiana que lo acompañara en el camino, que fuera a evangelizar con ellos. ¿Por qué? Los criticaban los judíos, porque para los judíos era algo horrible, algo penoso que un hombre fuera acompañado por una mujer. Eso era escandaloso. Por eso se escandalizan cuando Jesús está solo con una mujer. Allá, ¿se acuerdan del pozo de Jacob? ¿Cómo va a estar con una mujer y de paso samaritana? Es un escándalo. Para los judíos era un escándalo. Y se escandalizan porque los apóstoles se dejan acompañar de una mujer cristiana. Ellos traducen por esposa o por una mujer, le dan a entender que es esposa. Pongo que otra vez de nuevo. Si quiere, léalo desde el 4. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Pablo. ¿Está hablando quién? Pablo. Siga. ¿Acaso no tenemos derecho de comer? Si quiere, para que se dé cuenta que es Pablo en el 1, ¿o qué? Del 1. ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer? Una hermana por mujer. O sea que Pablo era casado. Porque dice, no tenemos derecho de llevar por una hermana por mujer. Los protestantes traducen aquí como si Pablo fuera casado. Y Pablo entonces dice, yo puedo llevar una hermana por mujer como Pedro y los demás apóstoles. ¿Cómo sabemos que esa traducción está mal? Porque en el capítulo 7, versículo 7, Pablo dice que él no es casado, que él no tiene mujer, que él es soltero. Entonces no puede decir, no podemos llevar una mujer por esposa si él no es casado. ¿Por qué está diciendo que lleva una mujer por esposa? Pongan cuidado en el capítulo 7, versículo 7. La misma primera carta de Corintios. De la misma Reina Valera. Aunque le quitaron sabiduría. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Que fuesen como yo. ¿Cómo era? A ver si Pablo era casado con una mujer cristiana, como Pedro. Vamos a ver. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros. ¿Cómo era Pablo? Soltero. ¿Por qué dice soltero? ¿Por qué sabemos que Pablo era soltero? Digo a los solteros. ¿Qué le dice? Y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. ¿Cómo era Pablo? Soltero. Y si Pablo era soltero, entonces los protestantes están interpretando torcidamente 1 Corintios 9:5, diciendo que Pablo era casado, llevaba una mujer por esposa, como Pedro. Mentiras. Es que no saben que el pueblo judío no le daba importancia a la mujer. Y cuando los apóstoles ya integran a las mujeres en la evangelización, se escandalizan los judíos. Y dice Pablo, ¿por qué yo no puedo llevar una mujer cristiana a evangelizar como lo hace Pedro y los demás apóstoles? Siendo soltero. Ahí es donde entran en juego las mujeres. Bueno, lo mismo de ahorita. Si un cura anda con una mujer, pero ¿por qué no? ¿Y si anda con un hombre? Ahí es difícil la cosa. Y si anda solo es un amargado, un aburrido.
La cosa es difícil. Eso pasó desde el principio. Entonces, la Biblia no habla que Pedro tenía esposa. La Biblia dice que Pedro tenía suegra. Y podría ser que su mujer hubiese muerto. Y todavía estaba la suegra de Pedro. Porque en ninguna parte habla de la esposa de Pedro y de los hijos de Pedro. Pero supongamos, es posible que Pedro tuviese la mujer. Es posible, no lo negamos, es posible. Pero, a ver, ¿qué pasa? Que había, ya le doy chance, que había dos maneras de servirle al Señor. Dos. Y esas dos maneras existen en la iglesia. Una, capítulo 7, versículo 32. Pablo dice que hay dos maneras de servirle al Señor. Una. Quisiera pues que estuviesen sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Por eso el Papa no se casa, porque está preocupado por las cosas del Señor y de cómo agradar al Señor. Eso está escrito. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Aquí hay dos opciones de vivir, uno como soltero y otro como casado. Igualmente la mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor. Ahí están las monjas, las religiosas. Para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderles lazo. Entonces aquí la Biblia presenta que puede ser las dos opciones. Y si puede ser las dos opciones, escogemos la que a nosotros nos venga en gana. Y si la Iglesia Católica escoge la opción esta que Pablo coloca de ser soltero, pues que sufran los protestantes, pero la Biblia nos da permiso. ¿Podría un día decir el Papa que se casen los curas? Pues que se casen, no hay ningún problema. Pero las dos opciones están: servirle al Señor como casado o servirle al Señor como soltero. Si la Iglesia Católica toma opción a que los sacerdotes sean solteros, maravilloso. Y si toma la opción como casado, maravilloso. No hay ningún problema. Las dos cosas son regalos de Dios. Gracias. Ahí va la siguiente pregunta. Esta es de Oscar y dice: ¿de dónde surgió la renovación carismática de la religión católica? Yo he tenido amigos evangélicos que me han dicho que la renovación carismática casi lo imitan a ellos en adorar a Dios, y que es algo bueno, dicen ellos. Nació de los protestantes, la renovación carismática. Y solamente que la iglesia enseña que las cosas buenas de los protestantes hay que agarrarlas, las malas no, las buenas sí. Y una cosa buena que tienen los protestantes es alabar y bendecir al Señor, y eso es bueno, y eso se puede agarrar. Ahora, lo que sí es malo es que los carismáticos quieran ser protestantes. Eso sí es malo. Porque, ¿qué es lo que se agarró? El método. Por ejemplo, los protestantes les gusta leer mucho la Biblia. A la renovación carismática también les gusta leer la Biblia. Eso es bueno. Los protestantes les gusta orar en alabanza: Señor, te alabo y te bendigo. Eso es bueno. La renovación carismática quiere agarrar eso. Eso es bueno. Lo que está mal es que la renovación carismática diga: puesto que los protestantes no rezan el rosario, tampoco lo rezamos, nos quedamos con pura alabanza. Eso está mal. Eso ya es renovación carismática protestante. Puesto que los protestantes no quieren imágenes, nosotros tampoco tenemos imágenes. Eso está mal. Eso ya es protestante. Puesto que los protestantes no se confiesan, nosotros tampoco nos confesamos. Eso está mal.
Puesto que los protestantes van a la alabanza pero no van a misa, nosotros tampoco vamos a misa. Eso está mal. Pero si hay una renovación carismática que reza el rosario, ya no es protestante. Que va a misa, ya no es protestante. Que se confiesa, ya no es protestante. Que obedece al sacerdote, obedece al obispo, ya no es protestante. La renovación carismática que no obedece a los sacerdotes, que no obedece al obispo, es protestante. ¿Cuál es el peligro de la renovación carismática? Que la renovación carismática nació de los protestantes, y como nació de los protestantes, jala para los protestantes. Y por eso es necesario que el obispo esté pendiente y le ponga a la renovación carismática un sacerdote encargado para que no los deje desviarse del camino. Pero la renovación carismática cultiva muchas cosas importantes, una de las cuales que dice Pablo allá en Colosenses 3:16. Y esto es muy bueno, que lo practique la renovación carismática. Escúchelo. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La renovación carismática le da mucha importancia a la palabra de Dios, o debería darle. Enseñándoles y exhortándoles unos a otros. Tienen lo que llama, ¿cómo que se llama eso? Retiro del espíritu. ¿Cómo es que se llama? Seminario del espíritu. Exhortándose con la palabra de Dios, formación bíblica. Exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacen, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre. Entonces los de la renovación carismática tratan de hacer eso, y esto es correcto y es bueno, siempre y cuando no se desvíen, lo repito, a la tentación. Cada uno tiene su tentación. La tentación de los carismáticos es querer ser protestante. Entonces, por ejemplo, el carismático debe alabar a Dios, pero no debe hacerlo como los protestantes. Gloria, gloria, aleluya, aleluya, Señor, gloria, aleluya, gloria. No, el Señor no necesita esos gritos. El Señor necesita que eso que usted le está diciendo se lo diga de buena manera. Gloria a ti, Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor. Gloria, gloria, alabanzas. Es maravilloso darle las alabanzas al Señor. Pero no necesita hacer como los protestantes, que piensan que Dios es un Dios sordo, que si no grita, Dios no lo va a escuchar. Eso sí. Gracias. Ahora le voy a hacer 2 preguntas en una pregunta. Ahí va. Como católicos, que hasta a mí me ha pasado, somos invitados a bodas que pasan en la playa o tal vez en un campo, en una casa en particular. Si yo fuera juez de paz y soy católica, pero soy juez de paz y yo voy y hago este matrimonio y yo participando como a una amistad o como sea, ¿qué es su opinión en eso? No sé de qué matrimonio me está hablando. ¿Matrimonio por la Iglesia Católica? No. Por Civil. Sí, ajá. El matrimonio por lo civil no es malo que usted vaya y participe. No es malo, porque es una ley del Estado. Y tenemos que asumir las leyes de los hombres también. No es malo. Lo que es malo es que esa persona se quede casado solamente por lo civil y no se case por la iglesia. Eso sí es malo. Distinto sería que usted vaya a la boda protestante, porque usted está apoyando a la gente, engañando a la gente, haciéndole creer que ese es matrimonio, cuando eso no es matrimonio. Pero en la boda por lo civil es una ley del Estado y tenemos que nosotros cumplir con las leyes del Estado y no hay ningún problema. El problema está en que la pareja se quede casado solamente por las leyes de los hombres y no el paso de fe, que es casarse por la ley de Dios.
Y esa es la tarea del cristiano. Pues decirle, mira, ya se casó por lo civil, yo voy, comparto con usted, pero tiene que casarse por la iglesia y aprovechar de predicarle. Última pregunta. Alguien me dijo que se lo pregunte. So, ahí va. Hasta yo la he hecho, no voy a decir que no. Acerque más el micrófono para que escuche. So, hay muchos que vamos a la misa en la mañana con la intención de poder ir a fiestas o cualquier cosa en la tarde. So, vamos con una mala intención, digamos, creo yo. Porque si va a misa, no importa que sea para irse a descansar o lo que sea. Lo malo sería que usted vaya a misa y se vaya a tomar licor. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿O con Dios o con el diablo? Ahí es lo que dice Pablo allá en 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 20. Ahí San Pablo nos pone a escoger en el capítulo 10, versículo 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor. No podéis beber la copa del Señor en la mañana Y la copa de los demonios. en la noche. Siga. No podéis participar de la mesa del Señor En la mañana, y de la mesa de los demonios. en la noche. Siga. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿O provocaremos los celos del Señor? ¿Somos más fuertes que Él? ¿Somos más fuertes que Él? Eso no es correcto. Ahora, si usted dice, es que yo en la tarde tengo que irme de paseo con mi familia, pues vaya a misa en la mañana. Es que mi sobrina está cumpliendo 15 años, yo quiero acompañarle, vaya a misa en la mañana. Puede hacerlo en la mañana para quedar libre en la tarde de hacer otras cosas, compartir con la familia o lo que sea. Lo malo es hacerlo e irse en la noche a tomar licor. Eso sí es un gran problema. bueno, gracias. A la orden. Buenas noches, Padre. Un gusto y un honor. Gracias. Yo quisiera que solo me aclarara por qué es que los testigos de Jehová, en específico, ellos no aceptan, por ejemplo, lo que es el cumpleaños o año nuevo. El problema de los cumpleaños es una mala interpretación que le dan a cuando Herodes en su cumpleaños hizo una fiesta. Y la hija de Herodes danzó en esa fiesta. Entonces, cuando estaban en esa fiesta, la hija de Herodes le preguntó a la mamá qué le pedía al rey. Y él le dijo, dame en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. Y como fue en un cumpleaños, en una fiesta, entonces los testigos de Jehová no pueden ir a una fiesta. Porque ahí fue donde mataron o tomaron la decisión de matar al pobre Juan Bautista. Pero eso es una mentira. Eso es un error. Porque si usted lee, a ver si es primera Juan capítulo 16, versículo, a ver si es el 26, la pegamos. No, capítulo 13, versículo 26, a ver si la pegamos. Juan 13, 26. ¿Qué dice Luis? Escuche, escuche. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía,
compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si quieres desde el 25 para saber de qué estamos hablando. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Jesús le dijo: uno de ustedes me va a traicionar. ¿Dónde? Y ahí estaba Judas. Y Judas salió de ahí y se fue. Pregunto, ¿dónde fue que Judas salió para ir a entregar al Señor? No, ¿de dónde? ¿Dónde estaban? Versículo 24. A este pues hizo señas Simón Pedro. El 23. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba. 22. Entonces los discípulos se miraban unos a otros. 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Eso fue en la última cena. En una cena, Judas toma la decisión de entregar a Jesús y se va y lo vende. En una fiesta de cumpleaños, la hija del rey le pide la cabeza de Juan Bautista y toma la decisión el rey de quitarle la cabeza a Juan, y va y le manda a quitar la cabeza de Juan Bautista. Si no podemos ir a una fiesta de cumpleaños, tampoco podemos ir a una cena. Porque allá mataron, allá toman la decisión de que le quiten la cabeza a Juan, y aquí toman la decisión de entregar a Jesús. Entonces, me imagino que los testigos de Jehová no van a cenar nunca. No la cena del Señor. ¿Ah? No la cena del Señor. Ninguna cena, porque fue en una cena. Y entonces no pueden celebrar una cena. Es una mentira. Es una falsedad. Ciertamente fue en un cumpleaños, pero no significa que sean malos los cumpleaños. Significa que es malo quitarle la vida a una persona. Y significa que la gente estaba molesta porque Juan le estaba diciendo que no era bueno cometer adulterio. Y consecuencia de eso le quitaron la cabeza a Juan. Pero no hay una cita donde diga: es malo celebrar algún cumpleaños. Es tontería de los protestantes, de los testigos. Gracias. Tengo otra pregunta para nosotros los católicos, aclaración. Yo veo que a menudo nosotros a veces fallamos los domingos en la misa, para ponerlo así. Hay personas que, digamos, hoy domingo no fueron a la misa por cualquier razón personal, pero la otra semana llegan y reciben la Eucaristía. ¿Es correcto esto? A veces personas no una semana fallan, a veces no van a la iglesia por semanas o meses, y cuando llegan, pues van normal y toman la Eucaristía y como que nada. Solo para aclarar. Es un pecado mortal no ir a misa los domingos. No ir a misa porque usted no quiere, por pereza. Si no pudo ir, ya es otra cosa. O porque estaba enfermo, o porque le fue imposible, estaba en un lugar donde no había misa, ¿qué voy a hacer? Ya no pudo más. Pero de no ir porque porque tiene pereza, de no ir, es un pecado mortal. ¿Por qué es un pecado mortal? Por varias razones. Porque cuando uno adora a Dios, según dice, por ejemplo, la adoración va acompañada de una fiesta. Éxodo capítulo 32, versículo 4. El pueblo de Israel adora un becerro de oro. Pero dice la Biblia que después que lo adora, hacen una fiesta. Y la fiesta es la manera de expresar esa adoración. Vamos a escuchar. Y él tomó
de las manos de ellos los arcillos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses. Eso es adorar, creer en Dios. Que una cosa, un animal, una persona es Dios. Pero después que cree, ¿qué hace? Que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón, y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Mañana será fiesta. Hace una fiesta en su honor. Nosotros adoramos, no a un becerro de oro, adoramos a Dios. Y hacemos una fiesta en su honor. Y esa fiesta es la Eucaristía. Y el Señor quiere que seamos santificados por esa fiesta que celebramos. Según dice Hebreos, capítulo 10, versículo 9 en adelante, usted y yo tenemos que ser santificados por el cuerpo y la sangre de Cristo. Y si no vamos a misa el domingo, estamos cometiendo un pecado porque no estamos obedeciendo lo que dice la palabra. Escúchelo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Otra vez. En esa voluntad somos santificados. Somos santificados Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Y se hacía cada cuanto dentro de la iglesia, de forma, diríamos, de costumbre. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2. Se hacía eso cada cuanto. Cada primer día de la semana. Cada primer día de la semana. Cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. Entonces cada primer día de la semana se congregaban. ¿Para qué? Hechos 27. ¿Para qué se congregaban? Hechos 27. ¿Para qué se congregaban los cristianos cada domingo? El primer día de la semana, ¿Para qué se congregaban? reunidos los discípulos para partir el pan. Los domingos se reunían los cristianos para celebrar la fracción del pan. La iglesia, siguiendo el ejemplo de las primeras comunidades cristianas, va a celebrar la misa los domingos como obligatorio para ofrecerle a Dios el único culto agradable a Dios y de salvación para el mundo. Okay, añadiendo a ese, si la misa del sábado en la noche pues se cuenta como domingo, si uno participa en el sábado en la noche para ir de parranda o paseo familia en domingo. No es malo. Mientras participes el sábado en la Claro, noche. no es malo. Puede participar el sábado en la noche de la misa y el domingo puede participar con su familia, compartir con su familia, y eso es agradable a Dios. Porque al compartir con la familia está dedicándole tiempo a Dios también, que quiere que la familia esté unida. Ahora, si lo hace para irse de domingo de parranda todo el día, tomar licor con los amigos, eso sí es un pecado. Muchas gracias. www.escueladebiblia.com. Aprende a conocer, amar y defender tu fe con el Padre Luis Toro. escueladebiblia.com. En YouTube suscríbase y active la campanita e invite a otros a formar su fe cristiana con la palabra de Dios. Visite la página web del Padre Luis Toro y recuerden, hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino, salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Santiago 5, 19 a 20.